electrolitos. En el quinto punto vamos a tocar los trastornos del sodio, ya sea hiponatremia, hipernatremia. En el sexto punto vamos a tocar trastornos del potasio y en el cuarto punto trastornos del calcio. En el octavo punto de los trastornos de magnesio y por último hablaremos sobre trastornos del fósforo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Daniel. Bien, ahora vamos a hablar sobre vamos a dar una breve introducción, para lo cual, dentro de la cual es importante mencionar que se debe de realizar un tratamiento temprano y oportuno en los recién nacidos, tanto en los prematuros como en los neonatos que son a término, ¿no? Cuando se trata de trastornos hidroelectrolíticos. Y para ello debemos de tener en consideración que para la homeostasis hidroelectrolítica se va a basar en lo siguiente. Primero, en la distribución de agua en el cuerpo, en las cuales vamos a ver diferencias entre los recién nacidos a términos y también y los prematuros. Primero, en los recién nacidos a términos van a tener un porcentaje de 75% en cuanto al agua corporal total. En cambio, en los prematuros esta va a ser aún mayor, entre el 80 y el 90%. También tenemos que tener en cuenta la ingesta del agua, por ejemplo, a través de la lactancia, ¿no? Si estas tienen o no una correcta técnica de lactancia. El otro punto sería las pérdidas de agua, por ejemplo, a través de la diuresis. O sea, vamos a ver posteriormente que a través de la diuresis se va a secretar aún más agua cuando estos son prematuros. Ahora, la distribución del agua corporal va a cambiar gradualmente con el aumento de la edad gestacional del feto. Es decir, que el neonato a términos va a tener un menor porcentaje de agua que un nacido prematuro, ¿no? Los cambios gestacionales en el agua corporal se van a reflejar en la madurez de la función renal, las pérdidas insensibles de agua y las adaptaciones neuroendocrinas. Un neonato prematuro va a tener más susceptibilidad a generar trastornos hidroelectrolíticos en comparación de un neonato que va a ser a término. Y también debemos de tener presente que tanto la diuresis postnatal, la inmadurez de la función renal y las pérdidas insensibles son factores que van a incrementar a menor edad gestacional. Siguiente, por favor, Daniel. Siguiente, por favor. Bien, respecto a esto, el manejo hidroelectrolítico en los neonatos va a ser realmente un desafío porque va a depender de varios factores. Por ejemplo, vamos a tener los factores del neonato, la edad gestacional, el peso del neonato y el entorno clínico en el cual éste se va a encontrar. Además, el recién nacido va a ser mucho más sin embargo, también se va a dar en los neonatos a término. ¿Por qué? Porque el bebé va a estar expuesto a un nuevo ambiente, ¿no? Va a pasar de un ambiente intrauterino a un ATN que vendría a ser el nuevo ambiente. Este presenta cambios a nivel general en los factores más importantes. Vamos a tener cambios en cuanto al porcentaje de agua corporal, también la inmadurez funcional que tiene el riñón. Todos los bebés van a nacer con inmadurez funcional de riñón, que justamente los hacen más susceptibles a generar estos trastornos, ¿no? Y también vamos a tener otros factores como el aumento de las pérdidas insensibles y también la incapacidad del neonato que tiene para poder hidratarse solo. También debemos de tener presente que tanto la diuresis postnatal, la inmadurez de la función renal y las pérdidas insensibles son factores que van a incrementar a menor edad gestacional. Entonces, de todo ello podemos llegar a la conclusión de que un neonato prematuro va a tener más susceptibilidad a generar trastornos hidroelectrolíticos en comparación a uno que es a término. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre los cambios en cuanto al agua corporal total. Y bueno, vamos a iniciar con
Recordando que el agua corporal total va a estar formada por el líquido intracelular y también por el extracelular, quien a su vez el líquido extracelular va a estar compuesto por el líquido intravascular y el líquido intersticial. Ahora, van a existir diferencias cuando un recién nacido va a ser a término o va a ser prematuro. En el recién nacido a término va a tener aproximadamente 75% del agua corporal total, mientras que en un prematuro la conformación, no, perdón, bien, respecto al líquido extracelular, este va a conformar el 45%. Y respecto al prematuro, el agua corporal total va a ser del 85 al 90% de composición. Y el líquido extracelular va a ser del 70%. Aquí vamos a ver que la diferencia que de un recién nacido a término va a tener, ¿no?, un menor porcentaje en cuanto a un recién nacido prematuro. Como sabemos, existen diferencias entre el porcentaje del agua corporal total, también a la diferencia de la edad gestacional, ¿no? Y en la parte superior podemos ver un cuadro en el cual nos muestra que a las 16 semanas la composición del agua corporal total va a ser 2/3, mientras que a las 32 semanas va a ser 53%. Y a partir de las 38 semanas, esta se va a ver constante en un 75% aproximadamente, ¿no? Um, en la imagen de la parte inferior, vamos a ver la composición corporal en relación con el peso fetal y la edad gestacional. Y podemos ver que a las 40 semanas el 10% es proteínas, el 15% va a ser grasa y el 50% pertenece al líquido extracelular, mientras que el 25%, mientras que el 25% va a pertenecer al líquido intracelular. Siguiente, por favor. Ya. Tras el nacimiento, normalmente se va a generar una diuresis fisiológica proveniente del líquido extracelular y la diuresis fisiológica va a generar pérdida de peso la primera semana, lo que es completamente fisiológico. Y además tenemos que considerar o tener presente que esta pérdida de peso no puede ser mayor al 10% semanal en un neonato a término. Y en cuanto a un neonato prematuro, esta pérdida no puede ser mayor al 15%, porque ya se consideraría patológico. Y respecto a la diuresis postnatal a término, vamos a ver que el primer día el nacido usualmente el recién nacido usualmente va a presentar una oliguria, porque los neonatos van a tender a tener una diuresis menor de 1 mililitro por kilogramo por hora, pero después de las 24 horas va a tener una diuresis postnatal normal, cuyos valores van a oscilar entre 1 a 3 mililitros por kilogramo por hora. También pudimos apreciar un estudio del cual hemos sacado este cuadro, en el cual nos muestra y nos explica que en la primera fase prediurética, que va a ser justamente el primer día de nacido, donde menciona que lo común es que tenga la oliguria, ¿no? Y en la segunda fase, la diurética y natriurética, perdón, que sucede entre el día 2 y 3 después del nacimiento, va a haber un aumento de diuresis y también una pérdida de sodio, y está considerada también esta como fisiológica. Además de esta fase se empieza la absorción de líquido pulmonar y se ha ido absorbiendo, ¿no?, a nivel intersticial posteriormente. Y en la tercera fase, que es postdiurética, que va a ser en el día 3, 4 y 5 de nacido, donde se va a dar la producción de orina o la diuresis, va a ser variada porque va a depender de la cantidad de ingesta de los líquidos en los neonatos. Siguiente, por favor, Dani. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio del agua corporal total en el recién nacido. Y el flujo de la orina fetal aumenta constantemente de 2 a 5 mililitros por hora, y este va a aumentar
hacer de 10 a 20 mililitros por hora a las 30 semanas. Pero luego va a caer de 25 a 50 mililitros por hora a ser de 8 a 16 mililitros por hora, ¿no? En los neonatos, esto va a pasar cuando los neonatos van a nacer a término. Y al nacer, la tasa de filtración glomerular va a seguir siendo baja, pero va a aumentar en forma constante en el periodo neonatal. Y también debemos de tener en cuenta que la filtración glomerular en los neonatos no va a ser del 100%. Y, en un, y la tasa de filtración glomerular en un neonato a término va a ser de 26 mililitros por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados. En cambio, en un prematuro, este va a ser aproximadamente de 13.4 mililitros por kilogramo por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y también se debe de tener en cuenta que cada día la tasa de filtración glomerular va a ir madurando. Es decir, que si al nacer la tasa de filtración glomerular es baja, cada día va a ir incrementando y por ende la función renal y con ello se va a ver el incremento de la presión arterial sistólica, asimismo del flujo sanguíneo renal y la permeabilidad glomerular. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los recién nacidos prematuros, la baja tasa de filtración glomerular es por el bajo flujo sanguíneo y va a incrementar después de las 34 semanas. Los prematuros van a tener menos capacidad de concentrar la orina y esto va a ser debido a la concentración intersticial de urea relativamente baja, a un asa de Henle anatómicamente más corta, a un sistema tubular y colector distal que que responde menos a la hormona antidiurética, la ADH, y vamos a tener presente que los lactantes a término pueden concentrar la orina hasta en 800 miliosmoles por litro. Siguiente, por favor. En cuanto a la pérdida insensible del agua, vamos a tener que los neonatos prematuros tienen mayores pérdidas insensibles de agua. Las pérdidas insensibles se van a dar principalmente por dos vías. 2/3 se van a dar a través de la piel y mucosas y 1/3 restante va a darse a través de los pulmones. Y a través de la piel, el mecanismo más común va a ser la evaporación de agua corporal total. Incluso varía en un neonato a término y en un neonato pretérmino, ya que la capa epitelial va a ser inmadura en un prematuro y aproximadamente, como dato, tenemos que el estrato córneo, es decir, la capa más externa de la piel, va a desarrollarse a las 34 semanas. Y además debemos de saber que la queratinización, que es una barrera contra la pérdida de agua, ¿no? Por lo tanto, el grosor de la piel en los prematuros va a ser mucho más delgada que la de un neonato a término, lo que va a permitir que se generen mayores pérdidas insensibles mediante la evaporación, que van a ser aproximadamente 200 mililitros por kilogramo en un prematuro, mientras que en un a término, que tiene el grosor de la piel más desarrollada, la pérdida insensible solo va a ser de 20 mililitros por kilogramo. Y en cuanto a los pulmones, este va a representar 50% de las pérdidas a término, de las pérdidas a temperatura ambiente en un recién nacido a término, y va a incrementarse, por ejemplo, si empieza a hacer taquipnea y disminuir en los pacientes que reciben aire humidificado o que este sea tibio, ¿no? También es importante revisar aquellos neonatos que necesiten ventilación mecánica, ya que en estos casos las pérdidas insensibles se van a incrementar aún más y por eso es importante tener cuidado cuando estos hacen uso de ventiladores mecánicos. Siguiente, por favor, Daniel.
La siguiente tabla nos muestra factores en el entorno que pueden afectar a la pérdida insensible de agua, ¿no? Ya sea el peso corporal, el uso de calentadores radiantes durante los procedimientos, la fototerapia, la humedad y la temperatura ambiente en incubadoras humidificadas de doble pared, la temperatura corporal alta, la taquipnea, la rotura de la piel y la ausencia congénita de revestimiento normal de la piel. Y algunos detalles que ya hemos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla se muestra, en el primer cuadro se ve la estimación de pérdidas insensibles de agua en lactantes prematuros durante la primera semana de vida en un ambiente térmico neutro, en un ATN, ¿no? Es decir, que este tiene que estar entre, la temperatura debe ser entre 24 a 26 grados centígrados. Y como podemos ver ahí, cuando cuando va a ser prematuro, perdón, cuando va a tener un peso menor de 750, por ejemplo, la pérdida va a ser de 100 a 200 mililitros por kilogramo por día, mientras que si estos son mayor a 2000, que prácticamente es el peso de un un recién nacido prematuro aún de 2000 va a ser la pérdida de 15 a 20 mililitros por kilogramo por día. Pero si estos ya son aún más grandes, por ejemplo en la tabla de al lado, en este caso, en este cuadro de al lado ya podemos ver que los pacientes no van a ser, no van a estar en ambientes ATNs, y, por ejemplo, si es que este va a pesar de 2001 a 3250, que prácticamente lo vemos más seguido, estas pérdidas va a ser menor en cierto grado, ¿no? De 20 mililitros por kilogramo por día. Siguiente, por favor. Ya, y respecto a lo que va a suceder en los, este, eh, en estos casos vamos a ver que el equilibrio del agua corporal total va a estar influido por osmorreceptores que se van a encontrar a nivel del hipotálamo y también varoreceptores que vamos a encontrarnos a nivel de la arteria carotidia, ¿no? Y los osmorreceptores y varoreceptores van a buscar mantener el agua corporal total con un volumen intravascular adecuado a una osmolaridad sérica normal. Siguiente, por favor, Daniel. La osmolaridad sérica va a ser mayor de 285 miliosmoles por kilogramo y va a estimular al hipotálamo y se va a liberar la hormona antidiurética para afectar la retención del agua libre. Y posteriormente la hipoxia con acidemia y la hipercapnia van a ser estimuladores de esta hormona, ¿no? De la ADH, y se va a ver un incremento de la hormona antidiurética cuando haya una hemorragia intracraneal, sepsis, hipotensión, y asimismo se va a ver la ausencia de hiperosmolaridad o depresión de volumen en este síndrome. Siguiente, por favor. Doctora, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las herramientas de monitoreo. Siguiente, por favor. Ya, nosotros debemos mantener, bueno, tenemos que monitorear constantemente el estado hidroelectrolítico del neonato. Para esto nos vamos a ayudar de la historia clínica y es muy importante considerar los antecedentes prenatales y los antecedentes perinatales, ¿no? Antes y después del parto que podamos tener. Ahora, dentro de estos, considerar los antecedentes fetales. Si nuestro neonato tenía antecedentes de oligohidramnios,
es importante saber porque esto se va a asociar a una disfunción renal congénita. Entonces, teniendo este antecedente, podríamos tener un manejo más adecuado para el neonato. También tenemos que considerar si este tuvo hipoxemia intrauterina o alguna clase de asfixia, nos podría, nos podría hacer sospechar de un daño tubular, de una necrosis tubular aguda, por ejemplo. Entonces es importante eso en la historia clínica fetal y perinatal. Dentro de la materna, la oxitocina, el uso de oxitocina sobre la madre o si se le administró diuréticos o sueros intravenosos, porque esto nos puede generar por ejemplo, la oxitocina en dosis elevadas podría generarnos una hiponatremia en la madre y por ende también esto podría darnos una hiponatremia también en el feto. También es importante la administración prenatal de corticosteroides, ya que pueda aumentar la maduración de la piel. Nosotros, bueno, ya se mencionó al principio, por la piel y por mucosas es que va perdiendo calor y agua en el neonato. Entonces, al nuestro neonato tener una piel madura, pues la pérdida no va a ser por decirlo así, la normal. Entonces, también es importante considerar eso. Siguiente, por favor. Luego, la exploración física también va a ser una herramienta que nos va a ayudar bastante en la valoración del estado. Los cambios de peso corporal del neonato tienen que ser seriados. Porque las variaciones del peso nos van a reflejar cambios en el agua corporal total. Como ya mencionó mi compañera, los 7 primeros días, pues un neonato a término va a perder hasta el 10% de su peso, ¿no? Y uno prematuro hasta el 15%. Entonces, monitorear esta pérdida de peso es muy importante porque tenemos que saber hasta qué punto es fisiológico y cuándo ya empieza a ser patológico. Por eso es que se hace un constante peso. Ahora también esto puede variar, estos cambios, esta pérdida de peso puede variar de acuerdo a la edad, de acuerdo a la edad gestacional del neonato, si este nació prematuro o a término. Luego, las manifestaciones cutáneo-mucosas, ¿no? Si vemos alteraciones en la turgencia, depresión en las fontanelas, sequedad de las membranas, esto podría hablarnos de que nuestro neonato está deshidratado y tendríamos que tomar las medidas necesarias. En el aspecto cardiovascular, por ejemplo, podemos encontrar, en caso esté hipovolémico, podemos encontrar una taquicardia. También tenemos que evaluar el relleno capilar, si este está retrasado. En caso tengamos hepatomegalia, se puede dar por un aumento en el líquido extracelular y alteraciones de la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya. Las pruebas de laboratorio. También es una herramienta para evaluar el tema, ¿no? El estado hidroelectrolítico de nuestro neonato. Los electrolitos, la osmolaridad plasmática, tenemos que revisar el equilibrio hídrico. Si nosotros tenemos un recién nacido con extremo bajo peso al nacer, o sea que tiene menos de 1000 gramos, la monitorización tiene que ser cada 4 a 6 horas. El equilibrio hídrico también, en vamos a evaluar la absorción y la eliminación. Vamos a evaluar la producción normal de orina, como ya vimos. Algunos dicen de 1 a 3 y en algunos textos dice de 1.5 a 5, pero tenemos que conocer cuándo ya son rangos que van fuera de lo normal, ¿no? Estaríamos hablando de una oliguria, si tuviéramos menos de 1 mililitro por kilogramo hora, y pues estaríamos hablando de anuria si es menos de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Ahora, este balance hídrico tendría que ser más
o tendríamos que darle más importancia si tenemos algunos antecedentes. Por ejemplo, si si nuestro neonato se le está administrando dextrosa, ya tendríamos que tener más cuidado con el equilibrio, con el balance hídrico, ¿no? Luego los electrolitos y la densidad de la orina. Esto nos pueden hablar de la capacidad renal, si la función renal está bien, si hay una adecuada concentración o dilución de orina, si está en la capacidad de reabsorber o excretar la cantidad necesaria de sodio. Luego la fracción de la excreción de sodio. Bueno, aquí tenemos una fórmula en la diapositiva en la parte inferior izquierda. Esta se calcula teniendo en cuenta el sodio urinario por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmático por la creatinina en orina por 100. Luego el BUN y la creatinina nos van a hablar sobre el volumen del líquido extracelular y cómo está la función glomerular. También el pH arterial, el PCO2, el bicarbonato, nos van a dar datos de cómo está la depresión del volumen intravascular. Bueno, eso con respecto a las pruebas de laboratorio. Siguiente, por favor. Ya, sobre el control de líquidos y electrolitos. Bueno, como ya se había mencionado, es que es muy importante, por eso se redunda en el manejo o el control del peso seriado en los primeros días, para saber cuánto se está perdiendo, si está dentro de lo normal o no. Y bueno, de acuerdo a eso, buscar la causa, ¿no? Si nuestro neonato no está teniendo, está excediendo en la pérdida de peso o no está teniendo la adecuada pérdida de peso. Por ejemplo, en los primeros días se pueden tolerar de un 3 a un 4%. Y al final, pues, no tiene que exceder el margen, ¿no? El 10% de peso en recién nacidos a término y en prematuros hasta el 15%. También tenemos que controlar esto viendo el aspecto a lectoscopía en nuestro neonato, cómo está la tonicidad, el volumen intravascular, y evaluando sus funciones, su presión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, las concentraciones séricas, el pH, todo esto nos va a indicar de cómo está el control, si hay un equilibrio o no. Bueno, ya mencionamos, sería redundar en aquí. A ver, algo importante. Ya que a nuestro neonato no se le puede administrar durante las primeras 24 horas sodio ni potasio, o algunos dicen hasta las 48 horas, esto porque los neonatos tienen más riesgo de hacer hipernatremia. Entonces no es necesario administrarle en estos casos. Bueno, eso, lo demás ya es información que está redundando, ¿no? Y sobre la pérdida de peso corporal, cómo se le debe ajustar los líquidos, vamos a verlo más adelante. Siguiente, por favor. En el caso del prematuro, bueno, también se mencionó, tenemos que, bueno, lo normal está que pierda hasta un 15%. Se debe ajustar el aporte de líquidos para mantener un peso estable hasta que alcance un estado de homeostasis. Los primeros 2 días de vida se valora la respuesta al tratamiento hidroelectrolítico. Como ya mencionamos, cuando pesan menos de 1000 gramos o tienen un peso extremo bajo peso al nacer, se monitorea de cada 4 a 6 horas, aquí menciona hasta 8 horas. Ahora, de acuerdo a la edad, acá más adelante hay un cuadrito que nos va a explicar eso. De acuerdo a las semanas con las que nacen, hay una cantidad de volumen que se le administra, pero más adelante lo vamos a ver en un cuadrito más explicado. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a hablar del manejo de fluidos, una introducción del manejo de los fluidos y los electrolitos. Siguiente. Este es el cuadrito del que les hablaba. Si nosotros tenemos un neonato que nació con menos de 1000 gramos,
El primer día se le va a administrar de 90 hasta 120 mililitros kilogramo día. Ahora se pone así, ¿no? Un margen de 90 a 120 porque se tiene que evaluar en qué estado está, los antecedentes que vaya a tener y ya el especialista maneja criterios si le pone 90, si le pone 100 o si le pone 120, ya evaluando la necesidad del neonato. Ahora, una vez que se le administra esto el día 1, al día siguiente se le aumentan 10 ml, 10 ml, hasta llegar a la primera semana, en donde aproximadamente eh, se alcanza unos 150 ml por kilogramo día. Eso en general. Ahora, si tuviera nuestro neonato de 1000 a 1250 gramos, ya se le puede administrar el primer día de 80 a 100, y nos damos cuenta que a medida que va aumentando el peso, se le va administrando menos. En promedio, lo normal es de 60 a 80, ¿no? Algunos dicen de 60 a 70 ml kilogramo día. Pero cuanto menos peso tiene, se le administra más líquido porque al tener menos peso, quiere decir que, bueno, está más prematuro, va a perder más líquidos por la piel, por las funciones que aún no tiene tan desarrolladas. Entonces, por eso es que se le administra más. Ahora, eso también depende de las condiciones, ¿no? Con las que nace. Por eso es que nos dan rangos. De todo esto, al culminar los 7 días, se le administra más o menos 150 ml kilogramo día. Y con este volumen ya se queda hasta el final. O sea, si nuestro neonato ya tiene, digamos, 27, 20 días, vamos a seguir manejando los 150 aproximadamente, ¿no? 150 mililitros kilogramo día. Aquí tenemos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Si nuestro neonato tiene menos de 32 semanas, se inicia con los líquidos parenterales. Si tiene más de 32, puede recibir líquidos enterales. A los recién nacidos generalmente se les administra la dextrosa al 10%, que sería equivalente a unos 4 a 7 miligramos kilogramo minuto. También se tiene que tener en cuenta las pérdidas insensibles y la diuresis inicial para tener un manejo adecuado de fluidos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí se extiende un poquito más, ¿no? Lo que mencionamos en el cuadro anterior. En prematuros extremos de menos de 28 semanas, el requerimiento hasta el segundo día va a ser de 90 a 100 mililitros kilogramo día. Y el volumen va a aumentar entre un 15 a un 25%. Si tenemos muy prematuros, prematuros moderados que van de 28 a 34 semanas, el requerimiento va a ser hasta el segundo día de unos 80 mililitros kilogramo día, y en prematuros tardíos o recién nacido a término de 60 a 80. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar del ajuste de la terapia inicial. Para esto tenemos que tener en cuenta si hay un exceso de líquidos y si la ingesta es adecuada o inadecuada. En caso tengamos un exceso de líquidos, esto lo vamos a poder identificarlo porque va a haber un aumento de peso los primeros días, lo cual no es considerado normal porque lo fisiológico es que hay una pérdida de peso, una disminución. Entonces, si hay un aumento de peso es porque se está administrando mayor cantidad de líquidos, un exceso, y lo que podríamos causar en nuestro neonato es una hiponatremia. Podríamos generarle una hiponatremia dilucional porque no se está llevando correctamente lo que debería ser, ¿no? Que es una pérdida. Entonces, al nosotros administrar fluidos al neonato, tenemos que considerar eso, que la pérdida fisiológica tiene que estar ahí. Ahora, para la ingesta adecuada, como ya mencionábamos y hemos redundado durante hasta ahora en la exposición, en recién nacidos a término es el 10% y en prematuros hasta el 15%. Luego puede
Tenemos que evaluar las pérdidas y, de ser necesario, realizar una reposición. Ahora, si hay exceso de líquido tenemos que evaluar la causa. No podemos tener un exceso de líquido con disminución de producción de orina. Entonces ahí tendríamos que evaluar la función renal. También tendríamos que considerar si hay una insuficiencia cardíaca o lo que podría llevarnos también a una hipoalbuminemia. En caso de recién nacidos muy prematuros o extremos prematuros, esto se asocia a mayor necesidad de ventilación, entonces tenemos que mantener el balance hídrico neutral a negativo, que sería lo fisiológico, lo adecuado. Luego tenemos que reducir los líquidos hasta alcanzar el equilibrio hídrico y mantener esto según el peso y la concentración de sodio. Siguiente, por favor. Ahora, después bueno, ya hablamos del ajuste de la terapia inicial, ¿no? Tenemos que evaluar en qué estado está el neonato, si hay un exceso o la ingesta de líquidos está adecuada. Ahora vamos a ver cómo sería la terapia posterior. Primero, ya los electrolitos se administran a un nivel de mantenimiento requerido de 3 a 4, ¿no? Bueno, la doctora también mencionó de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo día de sodio y de 1 a 2 miliequivalentes kilogramo día de potasio. Pero como ya mencionamos, esto se le va a administrar después de las 24 o 48 horas para, para evitar una hipernatremia en el neonato. Ahora, si nosotros le administramos fluidos, tenemos que considerar esto, la reposición de sodio y potasio. Ahora, el reajuste de la terapia se va a basar en las mediciones seriadas de peso corporal. En los neonatos es muy importante, por eso el peso seriado y más cuando se le está administrando fluidos. Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? Las mediciones seriadas del peso, los electrolitos, la ingesta y la eliminación de líquidos, ¿no? El balance hídrico de nuestro neonato. Ahora, la ingesta de líquidos se va a incrementar en lactantes que tienen una pérdida o un peso o un aumento inadecuado del peso corporal. Tenemos que considerar la ganancia de peso del neonato, y esto lo vamos a ver con el peso, con el control de peso seriado. Aproximadamente el neonato tiene que ganar después de la primera semana, después de que haya perdido su 10% de peso, tiene que ganar en promedio de 30 a 50 gramos cada día. Entonces tenemos que controlar que esa ganancia de peso sea adecuada. Y a medida que nuestro neonato va ganando peso, como la administración de fluidos es por kilogramo día, también tenemos que aumentar, ¿no? Entonces, por eso es importante el control del peso, el constante control de la administración de fluidos. Ahora, las anomalías de sodio sérico suelen estar relacionadas con problemas de equilibrio hídrico, ¿no? También el control nos va a ayudar a mantener la administración adecuada de electrolitos como sodio y potasio. Siguiente.
Bueno, doctora, compañeros, para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que son los trastornos del potasio. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, su disminución. Estaríamos hablando de hipocalemia. Se va a clasificar en tres estratos, tanto leve, moderada y severa, según los rangos que se muestran. Tenemos que hablar que por definición va a ser la hipocalemia una concentración menor a 3,5 mil equivalentes litro. La clínica suele estar entre moderada y severa, que oscila hacia lo que son signos cardíacos, tanto onda T y ST deprimidas o la presencia de onda U y la prolongación de la QT. Hablaríamos de factores tales como el déficit de aporte o un aumento en las pérdidas, principalmente las que serían tanto renales y digestivas. Siguiente, por favor. Para hablar del tratamiento de esto, vamos a ver que en caso de que sea tanto leve o moderado, tenemos que aumentar, simplemente se va a lo que es aumentar el aporte enteral o parenteral, mientras que en caso de que sea mm, severo, vamos a darle una solución hiperbole, donde por vía central vamos a tratar de no exceder los 150 mil equivalentes litro, diluyéndolos en ampolla el cloruro de potasio al 10% al séptimo día. Y la otra forma alternativa sería en caso de la vía periférica, con concentraciones de 50 mil equivalentes litro, recordando que no debemos exceder los 80 mil equivalentes litro y siempre controlar los niveles séricos cada 4 horas. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la hipercalemia, esta también se va a controlar en tres estratos, siendo leve de 6 a 5, donde aún no va a mostrar, no se va a mostrar en lo que es el EKG del neonato. Moderada de 6,5 a 7,5 y severa mayor de 7,5. Más que nada, la clínica va a apuntar hacia la debilidad muscular y parálisis, o lo que sería las parestesias. Eh, y se debería monitorear principalmente lo que es el electrocardiograma. Los factores predisponentes para que el neonato llegue a ser lo que es una hipercalemia es la prematurez o por lo que es la propia inmadurez de la bomba sodio-potasio, la insuficiencia renal por parte del neonato o el exceso de aportes eh, por error o la hemólisis por parte del neonato. Siguiente, por favor.
Perdón por el desfase. Vamos a continuar con respecto a lo que son los trastornos del calcio. Con respecto a esto, siguiente por favor, su disminución, hablaríamos de una concentración sérica de calcio total menor a 8 miligramos por decilitro en el recién nacido a término, mientras que en el recién nacido pretérmino hablaríamos de una concentración menor a 7 miligramos por decilitro. Con respecto a la clínica, esta suele ser rara. Vamos a apuntar principalmente a lo que es la irritabilidad y los temblores. Hay que recordar que las crisis convulsivas en lo que son los neonatos suelen ser sutiles, por eso se habla de lo que son temblores en lo que es el neonato. Sería rara la presentación de tanto estridor o tetania y se apunta hacia lo que es la disminución de la contractibilidad cardíaca, dándonos a un neonato hipotenso con disminución del gasto cardíaco. Causas tempranas de lo que es la hipocalemia, con respecto a los 2 primeros días del neonato, sería tanto asfixia perinatal como la hiperfosfatemia. Eh, Algo relacionado también con lo que es con el hipoparatiroidismo, mientras que lo que es la hipocalcemia tardía, posterior a los 3 días del nacimiento del nacimiento, es lo que es el consumo, está asociado a lo que es el uso de fórmula o el consumo de leche de vaca. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento de la hipocalcemia, vamos a hablar de que en el recién nacido pretérmino, con un calcio sérico menor de 6,5, se le va a dar gluconato de calcio al 10%. La guía menciona lo que es una cantidad de 5 ml por kilogramo día. Y esto va a tener tanto un comienzo temprano. En caso de lo que son crisis hipocalcémicas, se le va a dar gluconato de calcio al 10% por vía endovenosa de 100 a 200 miligramos por kilo, o en todo caso 1 a 2 miligramos por kilo por vía endovenosa en infusión en 30 minutos, mientras que en caso de que sea un comienzo tardío se utiliza lo que es calcitriol o calcio por vía oral agregado en lo que va a ser la leche artificial. Siguiente, por favor. Con respecto a la hipercalcemia, vamos a ver la concentración sérica del calcio mayor a 12 miligramos por decilitro. Y entre sus causas vamos a ver más que nada en este caso de tipo iatrogénico, que va a ser tanto el exceso de calcio o de vitamina D, o la privación en este caso de fosfatos. Hablamos de lo que es el hipoparatiroidismo materno o la necrosis de la grasa subcutánea. Y para asociarlo a ciertos síndromes hablaríamos de tanto síndrome de Williams como la insuficiencia renal. Bueno, la clínica propia de la hipercalcemia, hablamos de la hipotonía, letargia, poliuria y las convulsiones en el neonato. Hay tanto distrés respiratorio como un estreñimiento y dolor abdominal en el neonato, tanto como la intolerancia a la alimentación y la escasa ganancia de peso, que va a ser uno de los pilares en este caso. Siguiente, por favor. Claro, para el tratamiento se aplica lo que es solución de cloruro de sodio al 0,9%, 20 ml por kilogramo por vía endovenosa. Y a este se le agrega lo que es furosemida a 2 miligramos por kilogramo. También se aplica lo que son corticoides o la calcitonina en caso de que esta hipercalcemia sea persistente. Y la necrosis, en caso de la necrosis grasa, se aplica lo que son leche pobre en calcio. Siguiente, por favor. Con respecto a los trastornos del magnesio, siguiente, iniciando por la hipomagnesemia, vamos a hablar de una concentración sérica de magnesio menor a 1,6 miligramos por decilitro. Sus principales causas van a ser pérdidas tanto gastrointestinales como renales. Y la clínica propia de la hipomagnesemia va a apuntar tanto a la tetania, a las convulsiones y a la insuficiencia cardíaca y o arritmias en el neonato. Como tratamiento, principalmente se usa lo que es el sulfato de magnesio a dosis de 25 o 50 miligramos kilo en infusión lenta. Y esto se repite cada 6 horas en caso de que sea necesario. Siguiente.
Con respecto a la hipermagnesemia, vamos a hablar de una concentración de magnesio eh, mayor a 2,4 miligramos por decilitro. En caso de esto, hablaríamos de causas iatrogénicas por tanto aporte excesivo o el uso de enemas, también asociada a lo que es la nutrición parenteral. La clínica apunta hacia lo que es la debilidad, parálisis, la hipotonía y la hiperreflexia, dándonos a un neonato somnoliento, letárgico o incluso en coma. El tratamiento principalmente va a ser la restricción del aporte o, en casos más graves, forzar la diuresis del mismo. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que son los trastornos de fósforo, en primer lugar les voy a hablar de la hipofosforemia. Siguiente. La concentración sérica va a ser menor a 4,5 miligramos por decilitro. Las causas, principalmente la disminución de aportes o absorción y las pérdidas renales. La clínica de estos pacientes apunta tanto a convulsiones, delirio y coma, mientras que en ciertos casos aún más graves estaríamos hablando tanto de la disfunción plaquetaria y la neutrofilia. El tratamiento va a ser en caso de que este sea sintomático o en caso de que de manera laboratorial encontremos una concentración menor a 2 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. La hiperfosforemia habla de una concentración sérica mayor a 7 miligramos por decilitro. Con respecto a sus causas, vamos a ver tanto insuficiencia renal, la lisis tumoral, rhabdomiólisis y quemaduras, o en ciertos casos lo que sería la hipertermia maligna. La clínica propia de esto son las calcificaciones de conjuntiva o lo que son túbulos renales, pero esta suele ser incluso más rara que la propia hiperfosforemia. El tratamiento de la misma es la función renal conservada, restringir la ingesta y forzar tanto la excreción renal mediante bolos de suero fisiológico y furosemida. Siguiente, por favor. Solo para acotar, con respecto a esta tabla, estamos mostrando lo que son la ingesta oral recomendada de minerales y oligoelementos en prematuros. En este caso, al ser lo más común, traté de recalcar lo que es sodio y vemos su avance alrededor del tiempo. Con respecto a los prematuros en 2010, se les da como ingesta recomendada de 69 a 115 miligramos por kilo día. Siguiente, por favor. Bien, chicos, ¿me escuchan, por favor? ¿Qué se le escucha, doctora? Ay, porque por momentos se está yendo mi señal, no sé qué está pasando con el internet. Ya, muy bien. Algunos puntos para que queden claros, ¿no? Porque este tema es un poquito difícil, yo lo entiendo, ¿no? Incluso para nosotros en el servicio a veces, ¿no? El manejo de hipernatremia, hiponatremia, que es lo más frecuente, sobre todo la hipernatremia, es un poco confuso. Hay bastantes guías, ¿no? Una de las fórmulas es la de las que han presentado en el grupo. Esa no lo voy a considerar en el examen, ¿ya? O sea, no les voy a exigir cómo tienen que corregir una hipernatremia, porque como les digo, hay diversas fórmulas, ¿no? En la práctica les van a enseñar una, otra, entonces no va a entrar esa fórmula, esa corrección de hipernatremia endovenosa, no, porque ahí nos vamos a complicar un montón. Sí, la parte que ya hemos practicado en la clase presencial y que la vamos a volver a practicar, eso sí va a entrar. El agua corporal total, hay que entender que en un recién nacido pretérmino va a ser mayor, ¿no? Entre un 85 a 90%, como lo han mencionado. En un bebé que es a término, hasta 70, 80% se va a considerar, ¿no? Dependiendo de la bibliografía también, porque eso varía mucho. Nosotros vamos a tener en cuenta
que la diuresis en un neonato va a ser el flujo urinario normal de 1 a 5 cc por kilo hora. ¿Ya? Eso vamos a considerar nosotros, de 1 a 5, no de 1 a 3, sino de 1 a 5. ¿Cómo saco este flujo urinario? ¿Alguien me podría decir? Según la diuresis de 24 horas y cómo llego al flujo urinario de cc kilo hora. ¿Alguien? Iván. Doctora, se divide el volumen total de orina Ujú. entre el peso del niño y el número de horas. Muy bien, ¿no? Es el volumen total que te va a dar en mililitros la enfermera, digamos 800 ya, entre el peso del bebé, ¿no? Entre las 24 horas, porque generalmente hacemos en un balance hídrico de 24 horas. Puede ser entre 6 horas, 12 horas, sí, porque hemos dicho que el manejo de líquidos y electrolitos va a ser algo dinámico, ¿cierto? No es de que yo voy a empezar sí o sí con 60, 70, 80, no. Va a depender de qué edad gestacional tenga, qué patologías asociadas tenga, cómo esté su flujo urinario, la presencia de edemas, qué más esté causando alteración. Iván, ¿tu apellido cuál es, por favor? Puma, doctora. Listo, gracias. Entonces así vamos a calcular la diuresis, ¿no? ¿Qué más? Las pérdidas insensibles, hay diferentes tablas, ¿no? Como han presentado su compañera, y va a variar de acuerdo al peso, ¿no? Y cuando ya generalmente son bebés que pesan más de 2 kilos, va a ser 20 cc por kilo, ¿no? Esas son tablas, no les voy a pedir tampoco que aprendan de memoria, porque ni nosotros nos acordamos, es de acuerdo al peso y usamos tablas. Ustedes cuando roten neonato van a ver que tenemos, ¿no? Un folder con el cual están las tablas y de acuerdo a eso vamos a multiplicar y saber cuáles son las pérdidas insensibles, pero sí hay que tener en cuenta que estas pérdidas insensibles van a ser mayores a menor peso, ¿no? O sea, más pequeño el bebé tiene mayor pérdida insensible. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el estrato córneo va a estar poco desarrollado cuanto más prematuro es, ¿no? Que cuanto más prematuro sea va a tener patologías asociadas, va a estar conectado a un ventilador mecánico, tiene más riesgo de desarrollar ictericia patológica y estar en fototerapia, va a estar en incubadora, ¿no? Va a usar oxígeno, entonces de esta manera va a tener incremento de las pérdidas insensibles, ¿no? Entonces por eso es que es mayor. Y aparte de la piel, ¿no? Que sabemos que también pierde por ahí. Y si tiene otras patologías, colostomías, ¿no? También ileostomías, va a perder más. Algo que quería aclarar que mencionaron en la exposición, dijeron, ¿no? Que a partir de los 7 días hasta los 28 días, el volumen que va a requerir un bebé es de 150 cc por kilo día. Y esto no es así, ¿no? O sea, sí, hasta los 7, 8 días llegamos al límite que es 150, pero de ahí no significa que ese sea el tope, ¿no? Puede ser 160, 170, 180, 190, 200, ¿no? Dependiendo, siempre les digo esto, ¿no? De qué patología asociada tiene mi bebé. Si es un bebé hospitalizado que tiene 8 días, pero tiene un ductus arterioso que causa una descompensación hemodinámica, o sea, tiene un flujo alto, obviamente yo no voy a llegar a 180 cc, ¿cierto? Voy a restringir un poco el volumen. Eso lo vamos a ver en el manejo del prematuro, que ya nos va a tocar esa clase. Pero eso quiero que lo entiendan, o sea, no es que el tope es 150, no. Puede ser más, dependiendo si es que mi bebito no tiene ninguna otra patología asociada. También mencionaron que siempre la dextrosa con la que vamos a empezar va a ser al 10% y tampoco es así, ¿no? Hemos visto de que la dextrosa empieza desde el 5%, ¿no? El VIC es otra cosa, la velocidad de infusión de glucosa es así, debe ser de 4, que es lo mínimo, pero cuando un bebé hace hiperglicemia, ¿no? O sea, yo le hago su control de hemoglucotés y este está alto, entonces yo puedo bajar hasta 3.5, mencionan las últimas guías, ¿ya? Entonces no siempre va a ser la dextrosa al 10%, va a depender del control de hemoglucotés que yo le haga. Algo que también mencionaron y lo dijeron así, ¿no? De que todos los neonatos pierden el 10% del peso en una semana. Y no es que todos van a llegar a perder el 10%. Ese 10% es el límite, no debería pasar. O sea, los 7 días es máximo lo que debería perder, pero no significa que todos los bebés tengan que perder el 10% de su peso en 7 días. Eso también hay que tener claro. En la parte de hipernatremia, lo que sí quiero que tengan claro es lo siguiente, ¿no? Hipernatremia, hablamos de un sodio mayor a 150.
Eso lo van a ver ustedes en alojamiento conjunto. ¿Por qué? Porque ahí es muy frecuente la pérdida excesiva o pérdida normal de peso, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo un bebé que tiene 24 horas y ha perdido el 8% de peso, es bastante, ¿no? Entonces, yo voy a buscar los signos de deshidratación que ha mencionado su compañera, ¿no? Puede ser, no sé, mucosas orales secas, signo del pliegue, la turgencia que esté disminuida, una fontanela deprimida, que es raro encontrar, pero podría ser, ¿no? Taquicardia, ya, hipotensión arterial, esos signos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a solicitar electrolitos, ¿no? Para ver cómo está el sodio. ¿Por qué? Porque la hipernatremia se va a asociar a la deshidratación, ¿no? Por eso hablamos de deshidratación hipernatrémica. Incluso la hipernatremia, ¿no? Nos puede llegar a ocasionar fiebre. Entonces eso es algo que también sucede y lo van a ver, eso sí van a ver cuando hagan su internado, un bebé que tiene una deshidratación hipernatrémica que presenta fiebre y no necesariamente es por infección, sino es por el sodio alto, ¿ya? Entonces esto sí quiero que lo tengan bien claro. ¿Cómo voy a corregir la hipernatremia? Si esta es mayor a 150, que ya estamos hablando de hipernatremia, pero menos de 160 y el bebé no presenta otra patología, o sea, tolera bien la vía oral, entonces voy a corregir solamente con hidratación vía oral, o sea, leche. ¿Ya? Si es más de 160, pero menos de 170, voy a considerar y ver que puedo dar tal vez mitad vía oral, mitad endovenoso, dependiendo del estado clínico del bebé. Si es un bebé que no succiona, no lacta, no le voy a dar vía oral, voy a iniciar aporte endovenoso, ¿no? Y voy a ver la condición, cómo está su presión, cómo está su pulso, su estado general, ¿no? Si es más de 170, sí o sí es la hidratación endovenosa, ¿ya? Incluso a veces más de 160 ya valoramos usar las fórmulas que tenemos. Una de ellas es la que ha presentado Daniel, que es el déficit de agua libre, ¿no? Que ahora estamos tratando de cambiar por hay una guía mexicana que ha salido y que es un poquito más exacta, digamos, ¿no? Pero como les digo, es bastante complicado llegar a sacar cuánto de agua se le va a reponer. Por eso es que no va a entrar eso al examen. Yo no pretendo, eso ustedes no lo van a ver ni en el serum, ¿no? Entonces, pero sí tienes que saber que más de 150 a 160 tienes que dar solo leche. No, más de 160 ya vas a iniciar con hidratación endovenosa y más de 170 sí o sí es hidratación endovenosa, la corrección y nada de leche. ¿Ya? Eso sí tienes que saber porque hipernatremia sí vas a ver en tu internado, en tu serum vas a ver y vas a sospechar en aquellos bebés que pierden mucho peso. Hiponatremia sí lo vemos pero en la UCI, ¿no? En bebés prematuros, ¿no? Que ustedes no van a... Pero sí, es importante que sepas por lo menos los valores, ¿no? Cuando estás hablando de hiponatremia, de hipocalemia, hipercalemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia. Eso sí. ¿Qué más? Creo que eso era todo lo más importante. Preguntas que tengan, por favor. Ninguna. Ya. Como habíamos quedado, ya le envié a Daniel cómo vamos a recuperar nuestras clases y una clase antes del examen vamos a tener un repaso en el cual vamos a volver a tocar esta parte. Entonces, yo les sugiero, por favor, que estudiando para que respondan sus preguntas y podamos absolver las dudas. ¿Por qué? Porque después ya viene el examen y del día del examen ese día o al día siguiente yo ya tengo que subir las notas al sistema. ¿Ya, chicos? Entonces no va a haber esta vez lo que pasó la anterior vez que hemos podido recuperar, ¿no? Pero sí vamos a tener un repaso. Entonces les sugiero, por favor, que empiecen a revisar los temas que estamos avanzando en la clase. Entonces, como no hay ninguna duda, nos estaríamos encontrando otra vez el día lunes. Lunes nos toca, ¿no, Dani? Lunes con la exposición. Gracias, chicos. Gracias, doctorita. Sí, chao. Gracias, Buenas tardes, doctora. doctora. Gracias, doctora.